exactamente la ¿vale? mentalidad en tiempos difíciles, inciertos? la ¿Qué se gente está distingue cómoda de estando esa incómoda mentalidad que porque se queja. sostiene El líder tiene a que una posicionar con la a otra visión. que se derrumba? Y es muy importante conocer qué pensamientos te fortalecen y cuáles no. ¿Para qué? Para ejercitar el músculo en tu mente que te permita mantener los pensamientos que sí te fortalecen. Por ejemplo, pensamientos que son los errores más comunes que un líder se enfrenta cuando quiere motivar y fortalecer. Hay que ser en primera persona ejemplo de, y reitero, eso no significa perfección, pero como líder tienes un plus extra de responsabilidad de vivir aquello que quieres promover. ¿Cómo hacemos para recuperar ese director? ¿Cómo hacemos para decirle al director, oye, ponte a trabajar, ya te voy a hacer caso? ¿Existe algo? ¿Cómo recuperamos a ese director que ha dimitido? Bueno, muy buenos días. Quizás estés emprendiendo, tal vez solamente te estás reinventando. Sea cual sea tu camino, hay algo que te trajo hasta aquí. La necesidad de entender más, de crecer distinto. Porque no se trata solo de escuchar, sino de conectar, cuestionar y sentir. Esto es Cómo Va. Yo soy Juan Carlos Florido y me da mucho gusto compartir este nuevo momento contigo en este podcast donde hablamos de emprendimiento, liderazgo, desarrollo humano y de todas esas preguntas que realmente importan cuando estamos construyendo algo, ya sea un proyecto, un equipo o una nueva versión de nosotros mismos. Hoy nos conectamos directamente hasta España para una conversación muy especial. Vivimos tiempos donde nada parece estable. Las organizaciones cambian, los planes se mueven, las certezas se disuelven y sin embargo hay algo que puede sostener: la mentalidad. No hablo del optimismo vacío, sino de esa forma de pensar que nos ayuda a adaptarnos, mantener el foco y cuidar el propósito incluso cuando el entorno se tambalea. Esa mentalidad que permite que los equipos sigan funcionando, creciendo y sosteniéndose aún en escenarios inciertos. Para hablar de todo esto me acompaña el día de hoy María José Sánchez Yago. Ella es especialista en liderazgo, desarrollo organizacional y transformación cultural. Su trabajo se centra en entender cómo piensan las personas dentro de un equipo y cómo esa mentalidad colectiva puede convertirse en una fortaleza o en una barrera en un momento de cambio. Con ella vamos a explorar cómo sostener equipos fuertes, humanos y adaptativos cuando nada parece. Muchas gracias, María José, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Placer, nada, gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por el podcast. Muchísimas gracias, María José. Te agradecemos mucho que seas la voz de este episodio, de esta segunda temporada, donde vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me impacta muchísimo, que es el tema de la mentalidad. Pero antes de que entremos en materia, María José, me gustaría que te presentaras con las personas que nos están escuchando, que nos platicaras un poco sobre ti, que nos digas quién es hoy en día María José Sánchez. Pues muchísimas gracias. Bienvenido, hola a todo el mundo que nos esté escuchando. Pues María José Sánchez Yago es una servidora. Llevo más de 20 años, entre 20 y 25 años va a hacer ahora, dedicándome al mundo del liderazgo, y eso significa acercándome a corporaciones medianas y muy grandes en el IBEX 35 en España, acompañando a los directivos a tomar decisiones, diría desde otro sitio, teniendo en cuenta una visión más completa de la realidad. Estoy muy agradecida porque a lo largo de tantos años y fruto precisamente de un montón de casos concretos, pues he ido aprendiendo, ¿no? Y la gente para la que trabajo no son clientes, son amigos, ¿no? Que la vida nos ha puesto juntos. Entonces realmente creo que haciendo las cosas de determinada manera se tiene un impacto en el mundo corporativo es un agente importante en la sociedad en la que vivimos y desde ahí se puede tener mucho impacto. Realmente que sí. María José, entrando un poquito en materia, cuando a mí me ha tocado trabajar con algunas personas y definiendo un poquito temas de liderazgo y temas de mentalidad, quisiera que empezáramos por ahí, hablando de mentalidad en tiempos internos. Quisiera que nos ayudaras a definir qué es exactamente la mentalidad en tiempos inciertos, porque muchas veces creo que confundimos
la palabra mentalidad, quizá con algo, con un tema de ser positivo, de ser un poco menos negativo, pero en tu opinión. Me encanta esa palabra, está muy bien porque efectivamente a mí últimamente me gusta utilizar el término deep skills, ¿no? Porque se ha hablado mucho de las hard skills necesarias para tomar decisiones en cuanto a datos o decisiones difíciles en un momento determinado. Se habla mucho de las soft skills, incluso de las power skills, y a mí me gusta hablar de las deep skills, es decir, cuando desarrollas ciertos comportamientos hacia afuera que están enraizados en lo más profundo del ser humano. Entonces, ¿qué significa para mí una mentalidad para tiempos de cambio? Pues una mentalidad fuerte, una mentalidad que lo has descrito muy bien, en un mundo. Y creo que esto está pasando. Yo en mis primeros inicios, y por eso hablo de hace más de 20 años, hablábamos ya de gestión del cambio, pero hoy en día, quiero decir, esto no es algo opcional. El mundo en el que vivimos se desdibuja y redibuja un día sí y otro también. Hay cosas que podrían pasar y la velocidad de los cambios y el calado de los cambios es tan alto que da la sensación que nada permanece. Y en ese entorno, ¿qué significa una mentalidad fuerte? Pues una mentalidad que permanece estable en toda esa inestabilidad. Es decir, hay muchas cosas sobre las que no podemos actuar y a la vez sí podemos prepararnos para abordar con una mentalidad fuerte todo ese mundo inestable que cambia a una velocidad muy alta, y el manejo de esa mentalidad fuerte nos permite entender más rápido el entorno, anticiparnos, no sé, porque no siempre es posible, pero sí ajustarnos rápidamente. Y el mundo de hoy es de quien se sepa ajustar, o sea, igual que la flexibilidad antes era una opción, creo que por la velocidad de los cambios hoy en día es una ventaja competitiva. Bien. María José, ¿mentalidad podemos asociarla a un tema de actitud o es algo completamente distinto? No, está muy relacionado. Para mí hay, fíjate, si me lo permites, sí, y a la vez, y por eso me gusta utilizar la palabra fortaleza, no solo tiene que ver con una aproximación o disposición a las cosas, sino también con un entrenamiento mental. O sea, nuestra mente está produciendo pensamientos todo el rato. Y los pensamientos son como una semilla, nos generan un estado experiencial, ¿vale? En nuestro ser. Tú piensas en la cara de un ser querido y se te pone un estado. Piensas en ese último proyecto que cerraste y con el que disfrutaste y que salió muy bien y se te pone otro estado. Piensas en la bandeja de correos electrónicos o de los temas que tienes pendientes y ¡bum! Pierdes fuerza. Entonces, ¿de qué se trata? No solo de tener una disposición hacia lo que venga, que eso tiene que ver con la actitud, sino generar un estado que te permita actuar con rapidez. O sea, no solo es la disposición, tiene que ver también la respuesta. Entiendo. Mencionaste hace un momento, María José, que parte de tu trabajo, y lo mencionaste en un par de ocasiones, era ayudar a tomar decisiones difíciles, así lo comentaste. Quisiera preguntarte cómo trabajando desde la mentalidad existe esta relación entre tener una mentalidad, no lo sé, positiva, no sé cuál sea el término, si nos puedes ayudar en esa parte, pero cómo se relaciona la mentalidad con que una persona, un directivo, una organización, una empresa pueda tomar decisiones difíciles. Sí, fíjate, hay un síntoma que muchas veces, no sé si tú lo has experimentado, el cuerpo, decíamos antes, es sabio, ¿no? Cuando uno está en una etapa vital o en un momento crucial o ante un tema que tiene que decidir, hay alguien que es muy sabio, que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo nos manda señales y uno nota
cuando un tema no se lo quita de la cabeza o cuando le produce vértigo. O sea, hay como ciertas señales en el cuerpo, de alguna manera tú estás intranquilo. En ese momento hay una primera pauta que es muy importante, que es tomar distancia. O sea, el primer movimiento ante una situación no fácil, si la quieres tomar de una forma efectiva, es coger perspectiva. Observar lo que está pasando sin dejarte absorber por la situación. Ahí venimos con el tema de la fortaleza. Si te dejas absorber por las emociones, probablemente tu visión va a ser más parcial y tu decisión más incompleta. Entonces, tienes que entender lo que está pasando a nivel macro, a nivel contexto, a nivel puede ser competencia, organización, equipo, tú mismo, ¿vale? O sea, que realmente en inglés sería what's going on, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para eso hay que tomar distancia. Y no tomamos distancia muchas veces porque nos apegamos a la situación. ¿Por qué nos apegamos a la situación? Y otra vez venimos a la mentalidad fuerte, porque el ego nos puede, porque hay recriminación, porque quizá estamos arrogantes, porque nos recriminamos en no haberla tomado antes, lo que fuere, ¿vale? Entonces primero es tomar distancia. Una vez que uno ha tomado distancia y se atreve a ponerle nombre a la situación, la que sea, en ese momento hay un segundo movimiento que tiene que ver con cuáles son los recursos con los que cuento, mirar hacia adentro. Si estamos hablando a nivel individual, eso significa abrir espacio para una conversación honesta en torno a quién soy realmente, cuáles son mis valores, desde dónde quiero tomar la decisión, cómo me reconozco, ¿no? En momentos en los que todavía no veo la luz o el impacto, y ahí fijarme en lo que sí soy yo, ¿vale? Cuando digo en lo que sí soy yo, en lo que realmente creo. Y no estoy hablando de los valores como una mención, sino qué cosas en mi vida hacen que cuando me mire al espejo diga, ahí está María José, ¿no? Y no sabes lo que va a pasar. Entonces, una vez que he tomado distancia, segundo, me miro hacia mí. Fíjate que si esto lo haces a nivel ya equipo, también puedes mirar al equipo, o sea, cómo reconozco a este equipo, cuándo este equipo ha sido más equipo, qué es lo que caracteriza la esencia de este equipo, para tomar esa decisión alineada con esas fortalezas. Y una vez que ya eres consciente de los recursos, tienes clara la situación, lo tercero para mí, y muchas veces se minusvalora, y creo que es importante, es la valentía. Es decir, ¿cómo puedes ser valiente cuando reconoces con toda humildad que no todo depende de ti y que la vida contestará, ¿no? Esto se llama entregarlo. Quien crea en algo más que uno mismo, me da igual que lo llames la vida, el universo, la fuente suprema, Dios, cada uno le pone un nombre, pero una vez que tú has tomado distancia, has utilizado tu inteligencia, tu corazón, tus datos, tu experiencia para de verdad saber dónde está la decisión a tomar, has mirado tus propios recursos y te armas de valentía y dices, ya hago lo que toca hacer. Y dejas que la vida te responda, ¿vale? Con tranquilidad. Entonces, por eso hay que desarrollar la capacidad de entregarlo y seguir con lo siguiente. O sea, yo he visto a gente tomar decisiones que afectan a 30.000 personas y entregarlo, ya está. O sea, una vez hechos los deberes, en ese momento es la humildad de decir, ya está, ahora ya voy a lo siguiente, ¿vale? Voy a lo siguiente. Y dejar estar observando para que la vida te conteste, ¿no? Que es porque además también muchas veces, después de esa valentía, en general la gente quiere tener la respuesta inmediata. A lo mejor algo se ha venido cuajando durante mucho tiempo y el resultado ha sido que había que cambiar el punto de inflexión, y después de, me lo invento, 3 meses yendo en una dirección, hacemos el giro y queremos ver los resultados ya, ¿sabes? Mañana. No, es valentía y luego paciencia para observar, y otra vez, si hay que ajustar, pues volver a ajustar. Y pareciera que suena bastante sencillo, pero la verdad es que has mencionado un montón de conceptos que por aquí he estado anotando, y hay algo que me parece muy interesante dentro de lo que mencionaste. Mencionaste que los pensamientos eran como semillas, bueno, eran semillas, y mencionabas que la manera de pensar positivos para lograr quizá esta validación de nosotros mismos, como tú lo comentas, como valentía, pero en
dentro de nuestra cultura, y bueno, no sé, no conozco mucho la cultura en España, pero acá en México es mucho más fácil pensar, como tú lo mencionabas, en el ego, en la recriminación. Es mucho más fácil pensar para nosotros en eso que pensar en algo positivo y lograr una mentalidad distinta. ¿Cómo desde tu experiencia trabajarías con estas personas para lograr esa validación de la que nos has hablado? A ver, hay muchas, como dices tú bien, hay muchas variables que influyen. Y a la vez, si quieres, te voy a dar una guía, la voy a sintetizar, ¿no? Yo me gusta decir que está en tu mano, porque la gente se acuerda de esa manera. Y te doy unos conceptos previos. Primero, los pensamientos son como una semilla, como hemos dicho. Segundo, nuestra mente es como una fábrica de pensamientos. Estamos produciendo pensamientos todo el rato. Yo no he conocido todavía quien pueda dejar de pensar. Puedes bajar la cantidad, pero no dejar de pensar. Cuando duermes incluso estás fabricando pensamientos. Es decir, es una fábrica 24/7 con 3 turnos, ¿vale? Todo el rato ejerciendo. Y esa fábrica tiene un director general, tiene un CEO que se llama intelecto. O sea, hay alguien en tu mente. Yo te pregunto, Carlos, si piensa en un limón. Y tú piensas en un limón, ahora te digo, piensa en una naranja. Piensa en un limón. Es decir, hay un director general en la fábrica de tus pensamientos que te dice hacia dónde puedes poner la atención, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que no siempre ejerce, es como si se hubiera ido de vacaciones, ¿vale? Porque no puede más. ¿Por qué? Porque tenemos dos cosas muy presentes. Uno, vivimos en una sociedad sobreestimulada. Entonces estamos todo el rato recibiendo impactos, el WhatsApp, el correo, la radio, la música, incluso este podcast, Zoom, ¿no? Y por otro lado tenemos todos una historia. La historia que hemos vivido nos deja huellas emocionales. Esas huellas emocionales están a nivel inconsciente empujando pensamientos en nuestra mente. Entonces toda esa experiencia hace que el jefe de la mente diga, ¿sabes lo que te digo? Dimito, piensa lo que te dé la gana. Y entonces te aparecen pensamientos que no te fortalecen, que no te ayudan a vivir esas situaciones. Y es muy importante conocer qué pensamientos te fortalecen y cuáles no. ¿Para qué? Para ejercitar el músculo en tu mente que te permita mantener los pensamientos que sí te fortalecen. Por ejemplo, pensamientos que sí fortalecen. Yo pienso en algo y actúo. Pienso en un proyecto importante y convoco una reunión y la tenemos. Ya está. Pensamiento que no te fortalece, un pensamiento que se va al pasado. Uy, si hubiera hecho esto, ¿vale? Pensamiento que no te favorece, que se va a un futuro y se pone en el lado pesimista. Voy a tener esa conversación, no va a funcionar. Pensamiento que no te favorece, criticar. A ver, yo no sé ahí en México, pero en España a veces la crítica es el deporte nacional. Al vecino, al de al lado, a uno mismo. Criticar no te lleva a nada, no te fortalece. Parece que te desahogas, pero desde luego no te pones en una actitud de liderazgo. Pensamiento, esto es muy importante a la hora de gestionar tiempos inestables, las expectativas. ¿Por qué? Porque yo tengo unas expectativas respecto a lo que debe de pasar. Yo hablo con un colaborador de mi equipo y quiero que colabore. Hablo con un cliente y quiero que me cobre, que me compre. Entonces, ¿dónde está la clave? No en no tener expectativas, que las expectativas no son útiles, sino en cómo las quito, cambio mi guión cuando no se cumplen en la vida. Y normalmente hay, por eso era el primer movimiento, me apego a esas expectativas. Cuando me apego a esas expectativas hay una pregunta, que es ¿qué es lo que me está atrapando aquí? Porque normalmente está esa emoción de querer tener razón, de avaricia, son los bajos instintos, ¿vale? Los pecados capitales en la tradición cristiana, pero que están en cualquier tradición. Ahí es el cuerpo, mi parte menos noble, la que no está tirando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse en otro tipo de mentalidad de pensamiento. Si no tengo solo los útiles, los que están orientados a la acción, a mí me gusta hablar, y creo que me vas a entender, de pensamiento positivo no en cuanto a buen rollismo, que no creo en eso, sino un pensamiento positivo es un pensamiento que crea posibilidades nuevas en la realidad. Por ejemplo, si yo voy a abordar un proyecto, yo me puedo comparar con el de al lado. Eso no me crea posibilidades, me hace pequeño, o sea, dispara la envidia. Sin embargo, sí puedo pensar, oye,
qué suerte tengo, qué afortunada que tengo un equipo de trabajo y puedo aspirar a competir a través de este proyecto. Entonces mal no lo debo hacer porque estoy en la shortlist de la entrega de un no sé qué. Y entonces ya te estás poniendo en modo de reconocer, valorar, apreciar con realismo, que es muy importante, la situación y el partido que vas a jugar, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si me ha atrapado el miedo viene a protegerme. Tú te puedes decir, oye, miedo, qué bien, ¿no? Que quieres aquí, tengo más recursos. Y a la vez, como he hecho esta mirada, confío en mí mismo, en mis posibilidades y en las de mi equipo. Es decir, hay que generar un diálogo interno que quite protagonismo a esos bajos instintos y me ponga en pensamiento elevado. Puedo pensar, por ejemplo, también en situaciones pasadas en las que estaba todavía viendo la montaña o estaba en la oscuridad y que luego ha habido luz. Entonces, si lo hice varias veces, no sé cómo, pero ahora también lo volveré a hacer. Es decir, ponerte en pensamientos que te orienten a la acción desde el realismo. Ese es el manejo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es lo que me encuentro, Juan Carlos? Que la gente a lo mejor lleva, otra vez volvemos a lo mismo, 20, 30, 40, 50 años poniendo en la fábrica de los pensamientos que no te estaban potenciando y luego quiero en un día ya cambiarlo. Esto es como correr una maratón, ¿no? Hay que entrenar el músculo, ¿vale? De cambiar unos por otros. Y es una vez que lo haces es muy gratificante porque no aplica solo al trabajo, aplica en cualquier dimensión de tu vida. Claro, aplica, es algo 360 grados, me imagino. Y justamente en esto que mencionas, María José, hablas de saber poner el foco en dónde sí y en dónde no para que no nos drene esa energía. Pero dentro de una organización, pensando en los equipos de trabajo, por ejemplo, ¿en quién recae esa responsabilidad de cambiar el chip, de cambiar la mentalidad de las personas? Porque nos están mencionando de alguna manera es nuestra responsabilidad de tener mejores pensamientos más integrales, que sean mucho más eficaces, pero dentro de una organización, ¿de quién es la responsabilidad de esta mentalidad? ¿Del líder? Absolutamente. A ver, y voy a poner ejemplos muy prácticos de todos, porque todos ejercemos cierto liderazgo, pero quien lleva un equipo todavía más, ¿vale? Hay una cualidad en la que yo me encuentro, que para mí es como un tesoro, una joya, y está muy conectada con esto, que es la visión estratégica. A veces parece que un líder es estratégico cuando piensa otra vez en análisis de mercado, en un DAFO o elabora un plan estratégico. El pensamiento estratégico es mucho más. El pensamiento estratégico significa ser capaz de ponerte en una visión helicóptero que no esté apegada a la realidad para a través de ahí poder guiar a la gente. En el ejercicio del liderazgo hay como 3 variables. Una guiar, otra empujar y otra engrasar. Entonces, cuando yo voy a guiar, esto es desapegarme de la realidad y de verdad ser capaz de transmitir una foto más completa de lo que esté pasando. Por ejemplo, podemos recordar, que no se recuerda muchas veces, el para qué de nuestro ámbito de responsabilidad, la visión de negocio. O sea, ¿quiénes somos? Cuando hablaba antes, es el líder el que tiene que poner en la conversación. Somos un equipo multidisciplinar constituido por gente diversa que ha jugado partidos como este y los ha ganado en el pasado y los volverá a ganar en el futuro. Ese comentario es muy importante que el líder lo ponga encima de la mesa más pronto que tarde, porque si no, en situaciones no fáciles, la gente tiende a quedarse en lo táctico. Entonces, oye, estamos en una organización que se dedica a y recuerdas el para qué. Ya a partir de ahí marcas el timing. Es decir, tienes que nutrir con pensamientos realistas que reposicionen a la gente como líder desde esa visión estratégica para que a partir de ahí puedan sacar su mejor yo. Entonces, claro que es responsabilidad del líder y es fundamental, porque como no lo hagas, la gente se diluye, se queda en lo táctico. Hay cierta adición a veces a la queja, ¿vale? Y en esos momentos difíciles la gente está cómoda estando incómoda porque se queja. El líder tiene que reposicionar con la visión, con una visión que sea realista, que sea ambiciosa y que resitúe a la gente. Ya,
Entiendo. Entonces, este líder, una vez que tiene bajo su mando un equipo de trabajo, entendemos que su función es, de alguna manera, cambiar esa mentalidad o difundir esa mentalidad, una mentalidad positiva, una mentalidad que sume, que ayude a crecer el equipo. Pero, dentro de esta práctica de motivar, de fortalecer, de sembrar esa semilla de la mentalidad, dentro de un equipo, dentro de un líder, ¿cuál creerías tú, dentro de tu experiencia, que son los errores más comunes que un líder se enfrenta cuando quiere motivar y fortalecer? Porque quiero pensar que no solamente es llegar y decir, ándale, vamos a hacerlo. No sé, ¿qué pasa cuando este líder, cuáles son los principales errores que pudiera cometer un líder al querer hacer esto? Sí, hay uno muy importante que yo lo he escuchado entre líneas, que es hay que ser realista. O sea, la gente en general es muy inteligente, entonces para mí hay que hacer honrar, ¿no? Esa inteligencia. Entonces no se trata de negar la realidad. Negar la realidad es como, a mí a veces me gusta poner, es como si vas a jugar un partido de tenis contra, en su día, Nadal, ahora Alcaraz, si estamos hablando de España, y entonces uno dice, le voy a ganar, y dice, hombre, pues no le vas a ganar, pero sí puedes decir, tengo habilidades para jugar al tenis porque puedo jugar con este, y a partir de ahí vamos a jugar el mejor partido de los posibles. O sea, es decir, cuando hablamos de que vamos a abordar el futuro, hay que hacer una visión realista y sanamente ambiciosa. Y a mí me gusta poner 3 ejes para que en esa visión el líder sea equilibrado. Entonces, hay una primera que tiene que ver con amplitud, es decir, tiene que ayudar a la gente a que no tenga una visión estrecha, sino ancha. Por ejemplo, a veces la gente solo piensa en su equipo, en sus problemas, y entonces piensa en la organización en la que estás, en cómo tienes el mejor departamento de marketing, de comunicación, en cómo tus compañeros, es como si en un equipo de fútbol yo solo pensara en... No, piensa en la organización completa. Entonces es una mirada ancha de posibilidades. Otro error es, para no caer en el error, el ser muy consciente del eje temporal. O sea, el líder tiene que describir de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué ahora puede tener sentido hacer ciertas cosas. Entonces tiene que ayudar a la gente a resituarse en el eje temporal. No solo va a salir todo bien, no. Es si yo puntualizo ciertos aspectos de nuestro origen, de nuestras señas de identidad, de nuestras fortalezas, de lo que hice en el pasado, si recuerdo el impacto de lo que vamos a hacer, entonces luego me sitúo en el presente. Es decir, el líder tiene que jugar con el eje temporal. Y luego el líder tiene que jugar con la profundidad de las cosas, no quedarse en las apariencias de la superficie. Entonces, no es solo, o sea, si yo no me lo creo, no voy a transmitir la autenticidad, también la gente la capta, ¿no? Entonces, tengo que fundamentar lo que estoy diciendo, apalancado en la potencia de la gente, los recursos que veo, sus cualidades o los aspectos clave de la realidad que soy capaz de leer y argumentar y poner encima de la mesa. O sea, es decir, tiene que ser, si usamos la palabra optimismo, un optimismo fundamentado, ¿vale? Que barra ciertas variables. Si no, suena a fluffy, a vacío, y entonces surge lo contrario, diciendo qué locura, ¿no? Y me hago pequeño. María José, hablamos, hemos tocado un montón de conceptos acerca de la mentalidad. Nos queda claro cómo funciona, qué es lo que buscamos, pero hay algo muy importante. Hace un momento hacías una analogía de ese director que de tantos flashazos que tenemos, llega el momento en que dimite y dice, bueno, pues ahora hazlo como tú quieras, pero dejando ahorita de lado un poquito los equipos de trabajo y pensando de manera personal, una persona que ha perdido ese rumbo, que ha perdido ese enfoque, y siendo un poquito más prácticos, una vez entendiendo todo ese tema de la mentalidad, ¿cómo hacemos para recuperar ese director? ¿Cómo hacemos para decirle al director, oye, ponte a trabajar, ya te voy a hacer caso? ¿Existe algo, alguna mecánica, algún ejercicio, algo? ¿Cómo recuperamos a ese director que ha dimitido?
Bueno, ¿me dejas solo complementar un poco antes la Claro, respuesta anterior y enseguida me meto en esto? Porque he hablado de la importancia de ser realista en la visión y hay otro componente que va muy de la mano y es muy importante. Yo antes te he dicho es guiar, empujar, engrasar. Eh, pues hay que engrasar. ¿Qué significa eso? Es importante tener buenas conversaciones con el equipo de trabajo, no presuponer lo que piensan o lo que sienten, porque entonces es cuando no alineas, sino una vez que establezco la visión, establecer buenas conversaciones en las que la gente pueda expresarse, escucharles y luego construir conjuntamente. No es tratar de imponer mi visión, sino de generar un contexto desde esa visión sanamente ambiciosa en la que todos crecemos, seguro para que la gente se pueda expresar y con lo que hayan expresado construir, pero no presuponer o asumir. Es decir, además de la visión hay que acompañarlo de conversaciones de verdad, ¿vale? Buenas conversaciones. Esa combinación es la que ayuda a los equipos y a las organizaciones a dar pasos en firme. ¿Vale? Y ahora dicho esto, me voy a lo que me has preguntado. Cuando el director general de nuestra fábrica de pensamientos está descontrolado y dice me quiero ir de vacaciones, ya no puedo más, haz lo que te dé la gana, ¿qué hacemos? ¿No? Hay una pauta en la vida que se nos olvida y que es, si te pasa eso, es momento de parar, ¿vale? El silencio es la clave y parece que haciendo más vamos a ser más efectivos y no. O sea, el autocuidado, lo dicen cuando sacan la analogía de los aviones, es el primer paso para cuidar a otros. El liderazgo de otros pasa por el autoliderazgo. Si tu director general se ha desbocado, si ya no tiene ganas, si has dimitido, pues toca entrenarle, volverle a cuidar. Entonces, a mí me gusta moverme a 3 niveles. Hay un primer nivel que es el físico. Probablemente necesitas descansar. Y como no te puedes ir de vacaciones a lo mejor, o porque no tienes días o porque no es el momento, lo que sí tienes que hacer es cuidar la calidad de tu sueño y la comida. O sea, cuando uno toma mucho alcohol, luego no está bien trabajando y le viene la resaca, o cuando tiene una comida densa no puede pensar con claridad. Entonces, conviene un primer paso muy trivial, que es cuidar el sueño, acostarse a una hora razonable, cuidar la calidad del sueño y la comida que ingerimos, ¿vale? Muy importante. Además de eso, en ese nivel físico, conviene tener pequeños espacios de no hacer nada, hay que liberar la agenda. Es decir, una agenda frenética no te lleva a ser más efectivo. Un jugador de tenis, cogiendo la analogía del tenis, ¿qué hace cuando está en un partido? Se va, después de jugar un punto, se va al banco y ahí toma un poco de agua, se concentra, se limpia con una toalla. Entonces, no está todo el rato dando puntos, sino se sienta de vez en cuando. Es muy importante buscar esos microespacios a lo largo del día que me permitan recargar para no llegar desfondado al final del día, ¿vale? Entonces, eso es como un inicio. Una vez que hago ese inicio, hay que empezar igual que es importante la comida física, a uno mismo hay que darte de nutrir semillas, pensamientos semillas que te vuelvan a fortalecer al director. Entonces, por ejemplo, soy tranquilidad, aunque estés nervioso y dices, pues, ¿qué es tranquilidad? No, soy tranquilidad. Soy tranquilidad. Te vas, te haces, no sé si conoces la respiración nasal, es muy sencilla. Cierras la boca, respiras por la nariz, estás 1 minuto con 3 respiraciones nasales y cuando acabe te repites mentalmente 5 veces soy tranquilidad. Entonces va a venir el hackeo mental, el anterior, que dice, no me lo creo, no me lo creo. Entonces ahí otra vez le dices, bueno, si a ti ya te conozco, sé dónde acaba cuando tú te apoderas, déjame decirme algo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Constancia con esa conversación interior. Y igual si logras hacer microparadas, igual que comes comida física 3 veces al día, 4 o 5, pues puedes plantearte 5 microparadas durante el día, ¿vale? Y eso te estará nutriendo. Y ya lo último, otra cosa muy poderosa para nutrir a este director es recordarte tu para qué personal y que no lo tenga, que lo exprese en modo de sensaciones. A lo mejor tu para qué simplemente es expresar alegría. ¿Cuándo has sido más tú?
Hay una pregunta es ¿cuándo has sido más tú? Otra pauta muy buena es ¿cómo le hablas a tu mejor amigo? Si tú tienes una conversación interior en la que te hablas a ti mismo como le hablarías a tu mejor amigo o amiga, en ese momento el director general de la fábrica de tus pensamientos empieza a empoderarse, porque a un amigo que haces le dices las verdades y a la vez se las dices de tal manera que dices, venga, ¿sabes? Vamos para adelante. Entonces, pero no le ocultas, la gente que nos quiere bien nos dice las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú te hablas a ti mismo como si le hablaras a tu mejor amigo, el director general de la fábrica empieza a coger músculo. Ya, entiendo. Eso es, María José, de manera personal, ¿no? Si una persona como yo empieza a recibir la renuncia, la dimisión de ese director, pues está todo esto. ¿Qué pasa en las organizaciones, María José? ¿Cómo una empresa, una organización puede desarrollar esta mentalidad más allá de las capacitaciones tradicionales? Rescato un poco lo que mencionabas de la parte de engrasar, que es tener buenas conversaciones. No sé si esto puede entrar dentro del tema de las capacitaciones o más allá de las capacitaciones tradicionales, una organización, ¿qué herramientas tiene para desarrollar una mentalidad, ya no digamos, bueno, positiva, una mentalidad adecuada para que la organización pueda caminar? Sí, a ver, las capacitaciones vienen bien, ¿vale? Las capacitaciones lo que hacen es muchas veces nos recuerdan lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí te quiero compartir, o sea, hace 2 años, fíjate, después de tanto tiempo, yo he creado una escuela de liderazgo online en la que he hecho 2 cosas que me llevaban o sea, las tenía aquí, ¿no? Que es, por un lado, he hecho un ejercicio de síntesis de muchas de las cosas que veo que se repiten en los equipos y en las organizaciones. Todos estos conceptos que estamos hablando, cómo desarrollar visión estratégica, cómo abrir fuego con toda la organización, cómo fortalecer los pensamientos, cómo fortalecer las conversaciones. Ahora, ¿dónde está la novedad? Lo he puesto de forma con itinerarios, con episodios audiovisuales muy cortos y cada uno con una ficha de trabajo. ¿Por qué? Porque es muy importante para generar un cambio no solo conocer, sino hay que practicar todos los días. Esto es la lluvia fina. O sea, alguien no va a desarrollar músculo en el gimnasio si le cuentan cómo coger una pesa, sino si todos los días está practicando. Entonces, esto es muy importante decir, no es algo adicional, es clave para el músculo. O sea, es importante conocer cómo funciona y todavía es más importante practicarlo con constancia. Entonces, si yo quiero trasladar esto a nivel organización, hay un camino, es ir de menos a más. O sea, el primero es el líder. Dice, yo no puedo transmitir algo que no vivo. Y esto no significa que yo no sea perfecto. Yo no seré perfecto, pero sí marco una línea. Entonces, el primer paso es trabajarme a mí mismo con constancia, yendo de menos a más. Después de, cuando yo he adquirido una base mínimamente aceptable como líder, es importante que vaya creando cierta atmósfera en el equipo. ¿Y cómo se crea la atmósfera? Con 2 cosas muy simples, aparte de todo lo que he dicho. 1, viviéndolo en primera persona. ¿Tú conoces gente que entra en una reunión y cambia el ambiente? Y no abren la boca. ¿Por qué? Porque de verdad están... A mí me gusta mucho hablar, a ver si te gusta esto, de la mentalidad de abundancia. Son generadores de abundancia, en resultados, en reuniones efectivas, en comentarios, en que la gente dice, oye, ¿cómo salgo? Mira lo que me ha dicho y salgo mejor, ¿no? Entonces son generadores de abundancia, gente que no abre la boca. ¿Por qué? Porque tienen trabajado de verdad ese mundo interior y eso se capta. Entonces hay que ser en primera persona ejemplo de, y reitero, eso no significa perfección, pero como líder tienes un plus extra de responsabilidad de vivir aquello que quieres promover. Y luego lo segundo, que también es muy obvio, pues es muy importante, es reconducir cuando no estemos yendo en la dirección en la que queremos ir, pero a veces reconducir no es, no es regañar, no es echar la bronca, es... Alguien pone un comentario encima de la mesa de estos que decíamos victimista o quejica.
casi no le digas nada, pero porque a lo que no le das hambre, no le das de comer y le quitas fuerza. Pero entonces en ese momento es muy importante que reposiciones o que marques una línea roja o sea, es decir, si no haces nada con lo que está pasando y va en la dirección contraria hacia donde tú quieres, por omisión estás abdicando también de tu liderazgo. Entonces, por un lado, eres ejemplo en primera persona y por otro lado, observas lo que está pasando y reposicionas cuando haya que reposicionar con firmeza y con relativa rapidez. Porque si dejas pasar tiempo o eres laxo ahí, estás generando una corriente al contrario de lo que quieres marcar. Entonces, es muy importante esa consistencia en cómo manejas tu entorno. Ya. Mencionaste hace un momento el tema, bueno, hemos mencionado el tema de la mentalidad y el tema de la cultura. Mencionábamos que la parte esta de engrasar se me quedó muy pegado por esta cosa de las buenas conversaciones, porque hay muchas dentro de las organizaciones. Me ha tocado a mí participar en algunas empresas y estas conversaciones existen, pero quizá pudiéramos pensar que están un poco mal enfocadas, porque al menos en las partes donde a mí me ha tocado participar, he notado que se enfocan en los resultados. O sea, pareciera que la mentalidad es poner en foco en lograr un objetivo que, bueno, evidentemente es necesario y es lo que buscamos, la consecución de los objetivos. Pero cuando toda la mentalidad, cuando toda la conversación se centra simplemente en la consecución de un objetivo que muchas veces es financiero, es económico, pero descuidamos un poco la parte del propósito, la parte del por qué estamos trabajando. Hacer esto, enfocarnos en el resultado, enfocarnos en la parte financiera, pudiera resultar engañoso o perjudicial de alguna manera, María José. A ver, estás expresando muy bien, ¿no? A ver, a mí me gusta distinguir dos cosas. Lo que pasa es que cuando uno está entrenado, pues a lo mejor se funden en una, ¿no? Pero es una conversación no fácil, a mí me gusta llamarlas no fáciles, exige preparación. Las cosas que quieres que salgan bien, toca prepararlas, ¿vale? Cuando tú preparas hay muchas variables a tener en cuenta. A mí me gusta nombrar 5, no son las únicas que hay. Lo primero que tienes que preparar, que se minusvalora, es el estado. El estado de uno. Si tú cuando estás sereno tomas mejores decisiones, cuando estás tranquilo tienes mejores conversaciones. Otra vez volvemos a lo mismo, porque no te apegas a lo emocional y eres capaz de tomar perspectiva. Entonces hay que cuidar el estado. Tú no tienes que elegir cuándo entrar en una conversación y cómo entres es el 50% de lo que pase. Lo segundo, a la hora de preparar, lo has dicho tú, es la intención que tienes para la conversación, el para qué. El para qué depende de ti, no depende del otro. Entonces, si tú le vas a dar un feedback a una persona que no está siendo productiva, tú puedes empezar desde mi responsabilidad como líder, quiero tener una conversación relevante porque me importas. Y lo que tú haces no solo te afecta a ti, sino afecta a todo el equipo, me afecta a mí y está teniendo un impacto en la organización. Ahora, es importante que esto lo digas de verdad. Y otra vez estamos en la autenticidad, desde un estado de ser asertivo y voy a decir las cosas, pero porque me importas de verdad. Es otra forma de decir el amor, me da igual cómo lo quieras llamar. Entonces, eso es un estado que has generado genuino. Si no te importa el otro, esa conversación no va a llegar a máximos. Y ya después de haber cuidado tu estado y haber puesto una intención genuina, potente, entonces sí, ten claro cuáles son los objetivos que persigues. El objetivo es lo que te gustaría que pasara, ¿no? Después de la conversación. Y me gusta distinguir dos niveles de objetivo. El objetivo racional, que puede tener que ver con un número económico, y el objetivo emocional. Desde el punto de vista de engrase, otra vez, ¿cómo quieres que acabe la conversación? Después de tenerla, ¿quieres que haya más confianza con esa persona? ¿Quieres que haya miedo? ¿Quieres que haya cabreo? ¿Qué es lo que quieres que haya enojo? ¿Qué es lo que quieres que haya? Porque el cómo digas las cosas va a estar impactando. Las conversaciones normalmente son un proceso. Otra cosa al prepararse también muy importante es de qué no quieres hablar, en qué terrenos no te vas a meter, en comparar con terceros, en ir a ciertos temas, o sea, ¿para qué? Para que tengas estrategias de salida. Entonces, una vez que eso lo tienes claro, una conversación de engrase suele ser mucho más fácil porque llegas con un estado poderoso, estamos en la mentalidad,
expresas de manera constructiva y realista ese para qué y luego ya centras el objetivo racional teniendo en cuenta el emocional. A partir de ahí, una vez que has puesto el tema, lo que hemos dicho antes, conversas de verdad, por tanto lo que te tocará es dialogar, escuchar, integrar lo que estés escuchando. Integrarlo no significa aceptarlo siempre o estar de acuerdo, significa tenerlo en cuenta. Para que una conversación de verdad sea de engrase, el otro no solo le tienes que escuchar, sino se tiene que sentir escuchado. Por eso es importante integrar lo que estés escuchando. Y luego a partir de ahí pues tomar acciones o compromisos. Imagínate que alguien me está diciendo lo contrario y que no nos ponemos de acuerdo, pues entonces ¿cómo lo integro? Pues lo integro es a la luz de lo que he escuchado, tu visión de la realidad es radicalmente distinta a la mía y como esta relación es clave, creo que tenemos que profundizar en por qué está pasando esto. Por tanto, te emplazo a seguir con nuestra conversación la semana que viene a través de estos datos o ampliando lo que fuere. O sea, es decir, integrarlo no significa darle la razón al otro, significa darle valor a lo que el otro está diciendo, que es muy distinto. Y a partir de ese valor, entonces podemos construir. No sé si te he contestado. Sí, claro que sí. Nada, me quedé pensando en esta parte porque esto de las buenas conversaciones que existen en todos lados, me quedo pensando en un director general, en un dueño, por ejemplo, que quizá manejar esta parte de las buenas conversaciones pudiera resultarle quizá un poco más fluido porque una cultura organizacional nace justamente de ahí, de la alta dirección. Son quienes ponen hacia dónde va la organización o hacia dónde debería de llegar. Entonces, les podría resultar un poco más digerible el poder generar una buena conversación que pueda generar cierta motivación o una mentalidad positiva hacia otra persona. Pero ¿qué pasa si esto lo trasladamos, por ejemplo, a un mando medio, donde ahí no nace la cultura, ahí no nace lo que la organización está esperando? La pregunta que te quiero hacer es ¿cómo este líder de mando medio puede conectar esas buenas conversaciones? ¿Cómo se conecta con la cultura general de la organización? Evidentemente él debería de llevar una agenda, por así decirlo. Sí, pero la agenda, a ver, en mi experiencia, esto influye la posición en la que estés y a la vez influye mucho más el cómo el líder, y puede ser líder en cualquier posición, aborde esa conversación. ¿Por qué? Porque es verdad, los mandos intermedios es una posición muy interesante, porque tienes a los jefes de arriba y luego diriges y es como un sándwich, no es sencillo. Y a la vez a veces se olvida que la alta dirección tiene al consejo o tiene a los accionistas y que el propietario tiene a los clientes o a la administración. O sea, todos tienen a alguien. ¿Me explico? O sea, lo que pasa es que a veces se pierde la visión y parece que soy yo el que estoy. Siempre hay, ¿sabes? Siempre hay alguien por arriba de alguna manera. Y eso es importante. No soy tan único y a la vez, bueno. Entonces, en mi experiencia es cuanto más cuidado y cariño pongas, y cuando digo cuidado es que de verdad te lo trabajes en el estado y en la intención, más fácil es todo lo demás. Es decir, si tú tienes una intención de verdad constructiva, a mí me encantan los mandos intermedios que son capaces de tener conversaciones constructivas con sus superiores. ¿Por qué? Porque lo hacen desde la valentía, pero también con el respeto y el aprecio. O sea, si mi superior me está pidiendo algo, a lo mejor no de la manera más oportuna, quizá es porque está siendo presionado. Entonces, no significa eso que no vayas a marcar ruedas, pero intenta entender desde dónde te está pidiendo las cosas, qué es lo que está pasando, o sea, todo su contexto. Otra vez vamos a la visión estratégica. Te piden algo para ayer, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes hacer? No, en lugar de eso, le paras y dices, oye, yo sé que mi responsabilidad es ayudarte. Y para poder ayudarte necesito entender bien lo que está pasando, porque entiendo que tú tienes muchas presiones desde arriba
pero si no entendemos bien yo y mi equipo, vamos a estar una semana entera trabajando y no te va a servir, el trabajo, el entregable no va a tener la calidad que tú necesitas. Entonces déjame hacerte unas cuantas preguntas para poder enfocar mejor la tarea. Esto es como el tirachinas, puede parecer que invertimos tiempo y a la vez luego nos va a fundir más. Eso se lo puedes decir a un superior. Ahora necesitas tener valentía, la capacidad de pararle y la capacidad de verdad entender que la gente en general, si hace las cosas, lo hace lo mejor que puede. Entonces no hay malicia, no empieces a coger patrones, desapégate. ¿Te ayuda? Entiendo, muy interesante. María José, si en este momento un líder nos estuviera escuchando, bastante común, ¿no? Que de esos de los que hoy en día sienten que su equipo de trabajo está al límite, está agotado, está cansado. ¿Cuál, en tu experiencia, debería ser ese primer paso, quizá pequeño pero concreto, ese paso que tendría que dar mañana mismo? Mañana mismo, dos cosas. La primera, lo que he dicho, que coja perspectiva, el what's going on. O sea, si yo siento que el equipo está al límite, ¿qué es lo que está pasando? Y tiene que mirar, hacerse una reflexión personal a distintos niveles. O sea, porque puede haber, normalmente esto es multivariable, ¿vale? Pero necesito ver qué es lo que está pasando en el mercado, en la organización, el dimensionamiento del equipo, la actitud de las personas, los proyectos que tenemos en este momento, mi propia actitud, el tono en el que me digo. O sea, tengo que mirar distintas dimensiones. Lo primero es mira con un poco de perspectiva, ¿vale? Al entorno macro, a cada una de las personas y a ti mismo. Eso es lo primero. Coge claridad. Si estás teniendo esas sensaciones, es que eres tú el primero que probablemente está atropellado. Entonces, coge perspectiva. Coge perspectiva, vete a dar un paseo solo y empieza a pensar en todo esto y luego escríbelo. Y no hagas nada. O sea, cuando uno ha cogido perspectiva, no hagas nada. Ese sería el primer tip práctico. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar mejor, ¿vale? Coger un poquito de claridad. Entonces, te vas a dar ese paseo, luego escribes, lo dejas ahí y lo vuelves a leer a los 2 días o los 3 días. Y entonces, ¡pum! Vale. Después de eso, cuando vas cogiendo un poco de claridad, o sea, esto es primero la conversación interior. Luego, coge a alguna persona de la que te fíes mucho. Puede ser un compañero en horizontal, si es alguien de cuyo criterio te fíes. Y entonces comparte con él o con ella esa reflexión que hayas hecho respecto al equipo. Mira, estoy viendo esto y como confío en tu criterio, lo que quiero es simplemente que me escuches y me des tu opinión. Sabiendo que es tu opinión, que es parcial, o sea, ya me corresponde a mí y entonces le compartes. Búscate a gente que te haga, que te quiera bien. La gente que te quiere bien te hace pensar bien, ¿vale? Y entonces una vez que tengas ya una foto más clara, pues lo que hemos dicho al principio de nuestra conversación, entonces ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde podemos activar? Claro, dependerá de las causas y de lo que a mí me hace gracia. Fíjate, hay veces, no digo que sea el caso, pero que hay equipos que tienen 3 personas y están haciendo el trabajo de 12. Entonces dices, pues ¿cómo no van a estar atropelladas? Bueno, pues a lo mejor ahí hay una decisión que es vamos a hacer menos cosas. Porque a lo mejor puedo pedir recursos pero no me los han dado, o a lo mejor no los sé pedir. Vale, pues entonces aquí es un tema de priorizar. Y no te digo que vamos a hacerlo de 3, vamos a hacerlo de 6, pero lo de 12 es excesivo. Entonces, para poder hacerlo de 6, necesitamos focalizarnos bien, pues hay que hacer ahí un ejercicio de priorización. O a lo mejor el equipo está al límite y no me doy cuenta que soy yo la primera que estoy al límite y estoy transmitiendo cansancio y mal humor. Si estoy ya hasta aburrido de mí misma, de esto todos los días. Claro. Me quejo de que la gente se queja. Entonces dicen, pues ¿cómo no se van a quejar si es lo que están viviendo todos los días de ti? Entonces, pero mira lo que acabamos de hacer, pues nos reímos. Es que cuando uno se da cuenta de las cosas, la vida nada es tan importante. Entonces, ¡pum! Se sabe, oh, vaya, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues voy a empezar. A lo mejor es el líder lo que tiene que empezar, otra vez es un primer paso, a entrenar a ese director general de la fábrica y observar sin decir nada a nadie también qué impacto está teniendo eso. Y dice, uy, pues la gente está más tranquila, está haciendo lo mismo, pero no, mira, esta tiene buenas ideas. No dices nada, pero has empezado a trabajar con el director de la fábrica. Claro, me encanta el tema de la autorreflexión, sin duda por ahí debemos de empezar, ¿no? Y digo, no me había ocurrido que
dentro de estos equipos de trabajo, quizá el que falle es uno, ¿no? Pero bueno, dentro del ideario, dentro de un equipo de trabajo, pues el que debe de funcionar siempre es el líder. Pero bueno, somos personas, no siempre debería de ser así. Sí, y, claro. Y si me permites, Juan Carlos, vemos la palabra fallar, ¿no? El que quizá no está ajustado, no está en su sitio, porque como has dicho tú, o sea, si somos humanos, el que tiene que afinarse un poco, a lo mejor es el líder. Lo que le pasa al líder es que lo que haga o deja de hacer tiene un impacto mucho más amplio, porque está en esa posición, es más visible. Cada uno tiene, o sea, normalmente en los sistemas, en los equipos de trabajo son sistemas, todos tienen una parte. Lo que hay que descubrir es la proporción, ¿vale? El grado alicuota que se dice de cada uno. Y el líder tiene una, no extra, sino una mayor, multiplica su efecto, por eso está ahí. Definitivamente. María José, para ir cerrando, si tuvieras que regalarnos o que regalarle a alguien que hoy en día dirige equipos una pregunta poderosa, ¿cuál sería esa pregunta? La pregunta es, ¿quién eres? Siempre, mira, decía Jung, claro, hay que tener el coraje. Muchas veces la vida pasa por tener el coraje y la valentía de ser uno mismo. Pero cuando digo ser uno mismo, ser tu identidad más profunda, no el personajillo del ego que decíamos antes, o de la arrogancia, o de las caricaturas que uno nos hacemos, sino a nivel profundo, contéstate como ser humano quién eres y cómo te reconoces cuando actúas. Y que eso es perfectamente compatible con todo lo demás. Es una pregunta muy complicada. Muy más sencilla de lo que parece, fíjate. Porque, mira, tienes una cosa muy bonita, Juan Carlos, sonríes mucho. La pregunta es, para contestarse a esa pregunta, no es una tesis doctoral mental, sino ¿cuándo soy más yo? Cuando sonrío, ¿cuándo estoy más relajado? Cuando hago las cosas tal, cuando tengo una buena conversación, cuando digo lo que pienso, cuando estoy tranquilo soy más yo. O sea, es reconocer que hace que tu yo más elevado, más potente, más humano, en el que crees más, el que te pone brillo en los ojos, aparezca. Entonces no es tanto desde una descripción mental, sino desde una contestación experiencial. Porque a partir de ahí luego tener el coraje para ser tú. Definitivamente. María José, regálanos una lectura, un libro o una herramienta que consideres que es imprescindible para nosotros. Ay, yo no sé si barrer para casa, porque yo escribo libros. Bueno, entonces recomiéndanos uno de tus libros que necesitemos urgentemente. Mira, si se va a editar me levanto y te enseño el último, que le tengo mucho cariño a todos, pero... Por supuesto que sí. Sí. Creo que sería de gran ayuda. Está editado, ya está en circulación. Sí, no, el cuarto a ver... el que yo, si fuera a coger uno, cogería este, que es liderazgo básico. Vale, este va a esta pregunta de quién eres. Sencilla. Y como digo yo, los libros no son míos. Esto es conocimiento universal de la humanidad, que lo que hago es traducirlo al lenguaje corporativo, al lenguaje del liderazgo, ¿vale? Entonces, por eso me encantaría. Entonces, esto es una joyita que recuerdan, yo lo llamo volver a los básicos que hacen que esa identidad profunda emerja en el día a día de las organizaciones. Luego, el primero, es el del director general de la mente, ¿vale? Este es el de la fábrica y es muy divertido. El que quiere dimitir. Claro, cuando te lo lees dices, quiero dimitir, pero no puedo. Así que me lo pongo, tengo muchísimos ejemplos. Y luego se llama Vivir Mejor. Para los que nos escuchan en Spotify, se llama Érase una vez una persona que quería vivir mejor. Perfecto. Porque luego lo abres y dice, tal vez esa persona eres tú. Este está en audiolibro también, en Everand. Y luego este es el segundo, que es la continuación del primero, pero ahí sí me iría al que eras una vez una persona que quería cambiar sus hábitos, es decir, cómo hacerlo primero de manera sostenida. Y luego este de crisis, transformación y evolución, en este tengo un capítulo y hablo de esos movimientos que decíamos de tomar distancia y pues ahí. Y luego tengo en Everand, tengo también una audioserie que hemos sacado de cambio de hábitos
que está bastante bien. ¿Dónde lo escuchamos? Sí, se llama Cambia tus hábitos con 20 minutos al día o algo así, en Everan. Pero bueno, y yo con lo que pueda contribuir, entonces claro, ¿qué te voy a decir? Pero lo que te digo es verdad, o sea, yo creo que soy instrumento y que estos libros ayudan mucho, ¿no? A que el líder sea más él, más ella, y por tanto, esto es servir al que sirve, ¿no? Un líder sirve a otros, pues estos libros sirven al que sirve. Y luego, si ya no nos vamos al lenguaje del management, seguro que hay un libro que tú conoces y que es una joyita, hay que leérselo, que es el de Viktor Frankl, de El hombre en busca de sentido, ¿no? Para mí es de los 10 libros en esta vida que no hay que dejar de ojear, cuando menos. Sin duda. María José, hasta este punto hay, dentro del tema de la mentalidad que hemos conversado, ¿hay algo que no te haya preguntado y consideres que es importante compartirlo con las personas que nos están escuchando? Pues mira, voy a decir una cosa que me ha venido casi cuando te escuchaba y que está un poco en desuso, pero a mí me gusta mucho. Alegría. O sea, creo que parte del partido de hoy en día es recuperar la alegría de vivir, la alegría de estar en una empresa, la alegría de compartir con un equipo, la alegría de poder hacer cosas, la alegría de no hacerlas, la alegría de darle un beso al de al lado o darle un regañino, pero no pasa nada, alegría, recuperemos esa alegría. O sea, recibimos la herencia de la felicidad y nos desacostumbramos al milagro de la vida, y honrarla y recuperar la alegría. Ese sería un poco el titular. Pues muchísimas gracias, María José. Te agradecemos mucho porque hayas sido la voz de este episodio de un capítulo tan necesario. Creo que son temas de los cuales se habla mucho, pero yo en lo personal creo que se entiende muy poco. Muchas veces confundimos conceptos con otros que no lo son, con conceptos que pudieran resultar como muy banales, pero hablar de mentalidad hoy en día, en estos tiempos tan inciertos, tan cambiantes, creo que es un tema que todos deberíamos de estar pensando en ellos. María José, muchísimas gracias por esta conversación profunda, necesaria, en estos tiempos donde cambia bastante, donde parece que estamos estables, pero no lo es así, donde los equipos evolucionan, cambian. Y bueno, hoy nos recordaste muchísimas cosas del tema de la mentalidad que sin duda son herramientas que nos van a servir para el día a día, para nuestro trabajo. Y te agradezco mucho por este tiempo que te tomaste para estar con nosotros. Yo al revés, agradecida, lo que dije al principio lo reitero, enhorabuena por el programa, por todo ese impacto para bien que tenéis tú y todo el equipo que tengas detrás en tanta gente, y a vuestra disposición, honrada, un lujo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar hasta el final de este episodio. Este programa lo hacemos por ustedes, nosotros nos vamos por ahora, pero esta conversación continúa. Yo soy Juan Carlos Florido y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.